El error en la medicina es una problemática muy frecuente en el campo de la salud, en este caso en los médicos y en las enfermeras. En día a día nos enfrentamos a escenarios los cuales nos conllevan a la toma de difíciles decisiones, las cuales normalmente no resultan de la mejor manera y esto nos puede conllevar a cometer errores. El día de hoy mi equipo y yo decidimos entrevistar a diferentes profesionales y futuros profesionales, los cuales nos contarán su opinión acerca de este tema, el error de la medicina y la iatrogenia. Nos enfocaremos en 3 preguntas claves acerca de este tema, las cuales haremos a cada uno de nuestros invitados entrevistados. ¿Qué errores considera usted que son los más comunes en la práctica médica? ¿Cree usted que su trabajo se puede ver afectado por situaciones personales que impacten su salud mental a la hora de tratar con pacientes? ¿Puede compartirme alguna experiencia, ya sea en el caso de un error médico o de una iatrogenia? Nuestro primer entrevistado será el Dr. Carlos Iván Forero, médico cirujano, egresado y docente de la Unidad Central del Valle del Cauca. Bueno, teniendo en cuenta de que el médico es una persona que tiene un conocimiento amplio y debe ser aplicado en un contexto crítico, en un contexto de estrés, pero que también este conocimiento debe cubrir a gente recién nacida, a personas que recién nacen, niños, pasando por adultos jóvenes, mujeres en edad de fertilidad, gestantes y por último hasta ancianos. Entonces la probabilidad de cometer errores es amplia. Yo pienso que los médicos estamos en constante retroalimentación y constante lectura y constante estudio para minimizar estas fallas. Las fallas de medicina se conocen como iatrogenia, aunque nosotros siempre actuamos en el principio de la buena fe, o sea, nunca hacer daño a una persona, por el contrario, colaborarle en su padecimiento y tratar de mejorar su calidad de vida. Nosotros cuando nos graduamos hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático, y uno de los ítems de ese juramento es primum non nocere, que es primero no dañar. Luego pienso que los errores más frecuentes que podemos cometer es actuar con demasiada rapidez ante la posibilidad de evaluar un paciente, ¿sí? Y con la premura de tener otra cantidad de pacientes los que hay que atender. Entonces el sistema, creo que el sistema de salud nos ha llevado a tener esa presión, a que tengamos que tomar decisiones rápidas, evaluar rápidamente, y eso hace que algunas cosas pasen desapercibidas, sin tener pues, como te digo, siempre actuando en el principio de la buena fe. Nuestra segunda entrevistada será la enfermera María Yolanda Largo, que es egresada de la Universidad de la Tercera Promoción. Hola para todos, buenos días. A ver, dentro de los errores más comunes que se cometen en la práctica médica, yo diría que número uno es la identificación de los usuarios. Siempre es uno de los protocolos que se debe tener en cuenta para no formular o para no diagnosticar al paciente incorrecto. Entonces es parte de los correctos, la correcta identificación de ese paciente. A continuación estamos con el doctor Andrés Beitia Valencia, médico intensivista graduado en Argentina y trabaja en el Hospital San Camilo de Buenos Aires. Sí, evidentemente, y más allá de mi trabajo, que son pacientes que están críticamente enfermos y que las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser bastante bien calculadas y casi que con cabeza fría, lo podría decir uno, porque los minutos o los segundos básicamente son vitales en estos pacientes. Tendría que tener una muy buena capacidad mental y muy buena seguridad para poder llegar a determinar cierta terapéutica y ejercerla o efectuarla. Es claro que si la salud mental de la persona que está dirigiendo la terapéutica de un paciente está afectada, pues eso se va a ver
en la afección de todo el equipo, esto es una seguidilla, y claramente como resultado final en el paciente. Un claro ejemplo de esto que tenemos todos muy reciente es la pandemia por COVID. Muchos profesionales de la salud conocidos de mi parte tuvieron el fenómeno que se conoció mundialmente con burnout y terminaron de hecho retirándose de sus profesiones o incluso generando iatrogenias en algunos casos con los pacientes, dado que su salud mental no tenía la capacidad, eran muchas horas de trabajo, mucho exceso de trabajo, muchos pacientes a la vez y en cierto grado de desesperación mental para las personas porque las personas tenían miedo de una enfermedad que, si bien es cierto, luego nos dimos cuenta que no era algo tan nuevo en teoría, pero era algo que era extremadamente contagioso, creo que todos lo vivimos y era bastante complejo tener que, como profesional de la salud, entrar al box o una habitación del paciente que tenía ese tipo de enfermedad, eso te afectaba la salud mental y claramente que iba a impactar en la salud y tratamiento de la persona que teníamos que ayudar en ese momento. Siguiendo con nuestras entrevistas, tendremos al estudiante de 10º semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca, César Augusto Popón. El trabajo sí se puede ver afectado por situaciones personales, más que todo combinado con el síndrome conocido como síndrome de burnout, donde se limita la capacidad de razonamiento de la persona y por, digamos, factores emocionales o factores físicos de cansancio y digamos que los profesionales de salud seguimos siendo seres humanos donde factores emocionales de alto impacto nos pueden completamente distraer de nuestra labor como médicos y cometer errores de una forma muy, digámosle, regular. Por otro lado tenemos al médico cirujano Guillermo Nacona, especialista en medicina legal. Bueno, realmente dentro de mi práctica médica, pues de pronto sí, no digamos que alguna vez se pudieron haber cometido errores, sí. Sobre todo errores relacionados con la falta de acceso a un determinado método diagnóstico. Entonces a veces o a la inoperancia de los métodos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, la persona que llega con el dolor, entonces pedía los exámenes y se demoraban y se tardaban, entonces a veces se retrasaba un poquito la toma de decisiones. Bueno, eso hoy en día no debería ser así. No, pues básicamente eso. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en la época mía había menos recursos para hacer los diagnósticos y la medicina era netamente clínica, ¿sí? Cosa que veníamos practicando. Entonces, digamos que nosotros, si llegaba el paciente con el dolor, por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor de abdomen, lo dejábamos en observación y hasta que no aclaráramos el diagnóstico o no le damos salida o no le definíamos. Hoy en día la cosa, digamos, en ese sentido también se ha vuelto bastante complicada y le sorprende a uno cosas que no deberían haber ocurrido, porque nunca pues uno tuvo, por ejemplo, un ejemplo de los casos que a veces manejamos acá. Recientemente una persona del sexo femenino sufrió un accidente de tránsito, sí, con un trauma abdominal bastante, pues un trauma abdominal. La persona llegó a un servicio determinado de un centro hospitalario de Tuluá. Entonces la persona llegó sin dolor, al principio un examen normal y todo, se le dio salida normalmente, 3 días después llegó con dolor abdominal y entonces nadie tomó ninguna precaución, porque es que si a uno le llega un paciente posterior a un trauma con dolor, se tiene que tomar todas las medidas que sean pertinentes, ¿sí? Por último, tenemos a la doctora Alexandra Villegas Tobón,
médica internista de la Unidad de Ciencias Médicas de La Habana. Mira, yo te cuento, yo creo que cuando uno es recién graduado, por ejemplo, el miedo a enfrentar ese primer trabajo es horrible, pero es de lo que uno más aprende, ¿no? Yo tuve una experiencia que me marcó muchísimo ya como médico general. Fue con una embarazadita y yo llevaba 2 semanas trabajando en urgencias en un nivel 4, donde llegan cosas pues supremamente complejas, y creo que por error de los médicos me pusieron a mí ahí en el triage, que eso no debería pasar nunca, y menos un recién graduado, y menos en urgencias, porque a uno ni lo deberían contratar en urgencias recién graduado. Y me llegó esa embarazadita, y mientras yo la llevé a ginecología, porque tenía 4 meses de embarazo y estaba con contracciones, yo confié como en el enfermero mientras la acostaba en la camilla y fui a comentarle al ginecólogo, y resulta que esa señora pidió el baño, el enfermero le dijo sí vaya, y resulta que la señora pensaba que quería entrar al baño y era una contracción y era un aborto. Claro, salió el bebé en el baño y la señora soltó la placenta dentro del cordón umbilical, el bebé yéndose por... Eso fue horrible, horrible. Terminé yo metiéndola, claro, yo cuando escucho el grito salgo corriendo, terminé casi que metiendo la mano porque la señora, si se desgarra la placenta, se desangra. A la final eran 4 meses y eso fue un aborto, no era viable, pero yo tenía que hacer lo que fuera porque no se fuera el cordón y no se fuera el fetico para ayudar a la mamá. Pero eso es un error garrafal. Eso no debería pasar. Eso incluso hubo comité para saber cuál había sido el error. Lo que hablábamos previamente, el trabajo no es una sola persona, en medicina el trabajo es en equipo. Está el enfermero, está uno, está el especialista. Nosotros nos tenemos que ayudar entre todos, porque el error arranca desde la parte administrativa, desde donde te ponen a ti, con qué experiencia tú haces algo. Resulta que yo no me debía haber movido del triage, yo no debía haber ido con la señora a esperar que la sentara en una camilla. O sea, como médico tenía muchos errores, de los cuales aprendí muchísimo. El enfermero no debió haber dejado sola al paciente, no le había dejado ir al baño, la ginecóloga no tenía por qué estar 80 metros más allá de donde le tocaba estar. Muchas cosas. Y a la final, la vida de la paciente estuvo en riesgo y la vida de su bebé, pues, imposible, ¿no? Entonces creo que eso fue una experiencia que me marcó mucho. Creo que estamos expuestos todos los días, los que estamos aprendiendo, y a la hora de enfrentarnos a un mundo tan difícil. Además, uno ve el paciente y dice, pero hay 80 pacientes, están los del papelito de uno que tiene que revalorar y son 1 millón. La enfermera diciéndole a uno, doctora, no le ha hecho la orden, doctora, el señor tiene dolor en el pecho, doctor. Entonces nos tienen que preparar mucho para ese momento. Los errores en la medicina son inherentes al ejercicio de la misma. Más que eso, son características del ser humano, por lo tanto son cotidianas e imposibles de suprimir. De acuerdo a nuestras entrevistas, se puede resumir en los siguientes 4 puntos cuáles son los errores más comunes y los más importantes en la medicina. Primero, errores desde la anamnesis. Segundo, actuar con demasiada rapidez, como errores en la formulación de medicamentos. Tercero, confiarse en experiencias personales y aisladas. Y cuarto, no conformar un buen equipo de trabajo en todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas y paramédicos. Sin embargo, de los errores se aprende, se renueva y se crece. Es por eso que el error debe entenderse y aceptarse desde la empatía y crítica, para que sea a partir de ellos que se logre identificar las causas que los originaron. Y actuar en pro de prevenirlos, al igual que crear una nueva mentalidad frente al error en una carrera tan humana como lo es la medicina. Con las respuestas de nuestros entrevistados podemos darnos cuenta que los errores en la medicina son muy comunes y pueden ser debido a diferentes factores, ya sea por la presión laboral o social, o bien sea por la falta de aptitudes de los médicos para poder realizar su labor de manera eficaz en sus lugares de trabajo. Esperamos que con las respuestas de nuestros profesionales no se desanimen, en cambio, aprendan de que los errores no debemos de normalizarlos, debemos de aprender de ellos y aprender a enfrentarlos con la mentalidad y la responsabilidad que se necesita, y que sigamos por nuestros sueños siendo médicos que no sean deshumanizados y que seamos médicos que no tengan que ser presionados a únicamente no cometer errores.